Hermanos en Cristo, quiero leer la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y vamos a leer en 1 Corintios capítulo 2 y leeremos los primeros 5 versículos de este capítulo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nuestro Señor añada su bendición y nos bendiga a todos, porque todos necesitamos ser bendecidos con la palabra suya. Quiero dirigirme a mis hermanos que de manera especial predican la palabra. Tienen esa responsabilidad, ese privilegio de predicar el Evangelio, a veces en el aire libre, en el salón. Tienen la oportunidad de enseñar, ministrar la palabra al pueblo de Dios. Porque para ellos es mayormente el pensamiento que he tomado para compartir con ustedes, lo que me ha hecho mucho bien a mí. La experiencia ha demostrado la existencia de por lo menos 2 tipos de predicadores. El que predica para efecto y el otro que predica para efectividad. 2 cosas distintas. La diferencia entre los dos es notable y es visible por los resultados, porque el primero procura dar una buena presentación y para eso elabora difícil y elocuente en pos de lograr el anhelado efecto. El segundo predicador mira a las almas y desea llegar a ellas en forma sencilla, tratando de que las verdades más incomprensibles lleguen a los corazones más necesitados como verdaderos y deliciosos manjares, adornados de la dulzura del amor de Dios. En el Evangelio de Lucas, el capítulo 10, tenemos la parábola del buen samaritano. Siempre lo hemos usado para predicar el Evangelio y es un material de primera para anunciar el Evangelio y mostrar que el Señor es el verdadero samaritano que bajó viendo nuestra necesidad para salvarnos. Pero yo quiero también decir que de allí sacamos lecciones para nosotros los cristianos, los que somos del Señor, mayormente para los que predicamos. Fíjese la mirada del samaritano en Lucas el capítulo 10, verso 33, me voy a referir a la mirada. Leamos el texto, dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, ahí está la mirada, viéndole fue movido a misericordia. Esa mirada produjo en él un efecto que debe ser el de todo predicador de la gracia de Dios. ¿Cuál fue el efecto que produjo esa mirada? Dice: fue movido a misericordia. Qué expresión más hermosa. Y esa experiencia en el hondo de su ser, del samaritano,
le hizo bajar de su cabalgadura para identificarse con el caído. No se acercó solo para verle de cerca al caído y mirarle desde arriba, desde su cabalgadura. La mirada produjo en él un amor al prójimo, y entonces él descendió, movido por esa misericordia, bajó de su cabalgadura y se identificó con el caído. Este es un predicador con efectividad. Su mensaje no está sobre la cabalgadura, sino acercándose, continúa el texto, acercándose y procurando, por otro lado, que las gotas de aceite y vino aplicadas con sus mismas manos sean de seguro impacto sobre las heridas del caído, y así resultaban mucho más eficaces que si las hubiera rociado desde arriba, desde su cabalgadura. Él se bajó de la cabalgadura. Sus manos mismas echaron el vino y el aceite sobre las heridas del caído. El predicador de efecto, que busca impresionar a su auditorio, impresionar a los oyentes, a la audiencia, que sacrifica el mensaje por procurar la elocuencia, que hace un esbozo de sus concentrados conocimientos. Eso es lo que vemos, hace un esbozo de todo lo que ha logrado conocer. Los diserta con florido lustre, sin hablarle al pecador de su necesidad, de la obra expiatoria de Cristo, de su muerte sustitutoria en el madero, de su resurrección justificadora y de su ascensión victoriosa. En verdad, tiene este predicador para efecto, tiene más satisfacción de su cabalgadura que de su ministerio, y de transitar cerca de él, del caído, más que acercarse para aplicarle el remedio. Quisiera que mis hermanos oyentes predicadores, sobre cuyos hombros pesa la delicada responsabilidad de predicar tan sublime mensaje, se sintieran conmovidos por la grandeza de la responsabilidad que tiene cada ministro de la palabra, por ser tal, y haga suya la resolución apostólica: predicamos a Cristo crucificado. Creo lo entendemos, lo que quisimos decir lo entienden ustedes. Que el Señor añada su bendición.